¿Sabes por qué pita tu detector de humo? ¿Ya estás cansado y fastidiado de que esté pitando y no te deja dormir o no te deja hacer tus actividades? Te voy a dar las dos posibles razones. Número 1, muy probablemente te está avisando que la batería ya está llegando a su fin y hay que reemplazarla. Número 2, si lo tienes instalado en un área de cocina, los vapores que se generan al momento de cocinar, que van subiendo, se queda como cochambre en la cámara del detector de humo y hay que darle un mantenimiento, una limpieza. ¿Sabes cómo cambiar la batería del detector de humo? Te explico cómo. Pon atención porque te lo explico en 3 pasos sencillos. Normalmente los sensores de humo de batería llevan una pila cuadrada de 9 volts. Paso número 1, quitar el sensor de su base con una media vuelta. Paso número 2, abrir la recámara donde lleva la pila. El tercer paso es introducir la batería nueva. Cerciórate que al introducir la pila nueva, el LED de encendido del sensor esté parpadeando. Si no enciende, quiere decir que conectaste los polos invertidos y hay que cambiarla. Y listo, con eso tenemos el cambio de batería del sensor de humo autónomo. Ya solo regresamos a su base que está en el techo. Si a pesar de haberle cambiado la batería sigue pitando, lo más probable es que necesite mantenimiento. Te explico cómo. Paso número 1, retiramos el sensor de humo de su base. Recomendación número 1, retira la batería. Una vez que hayamos retirado la batería, sopleteamos primero con aire comprimido. No acercar demasiado el aire a la recámara del detector de humo. Y si el detector está instalado en un área de cocina, posiblemente ya esté lleno de cochambre y se recomienda darle una limpieza a la carcasa. Una vez que ya hemos limpiado con aire comprimido la recámara del detector de humo y la carcasa, regresamos la batería. Una vez introducido la batería, recuerda hacer la prueba de que el detector haya quedado funcionando correctamente, presionando directamente el botón de prueba. Ahora simplemente, ya por último, regresamos el sensor de humo a su base que está en el techo. Y si ya le cambiaste la batería al detector de humo y le hiciste mantenimiento y aún así sigue pitando, lo más probable es que haya terminado su tiempo de vida útil y hay que reemplazarlo por uno nuevo.